Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Historia 21. En el corazón de nuestra pequeña ciudad, enclavado entre robles imponentes y caminos sinuosos, se encuentra Maplewood Park, un pintoresco oasis donde las risas resonaban alegremente, y el susurro de las hojas bailaba al son de los pasos de los niños. Era un lugar de inocencia y juego, donde los columpios se mecían con la brisa, y el tío vivo giraba bajo el cálido abrazo del sol, pero al caer el crepúsculo y sombras se alargaban, el parque Maplewood se transformaba en un reino envuelto en misterio y cuentos susurrados en noches de niebla. Cuando la bruma se enroscaba como dedos fantasmales alrededor de los troncos de árboles centenarios, los residentes hablaban en voz baja de un fenómeno que desafiaba toda explicación, la risa resonante de niños que ya no caminaban entre los vivos. La primera vez que oí hablar de la risa embrujada fue de la anciana señora Thompson, la querida narradora de cuentos del pueblo, cuyos cabellos plateados enmarcaban un rostro grabado con una vida de sabiduría y asombro. Hablaba de las noches en que el parque estaba envuelto en un manto de niebla tan espeso que parecía tragar el mundo entero. Era en esas noches que recordaba su voz, un suave susurro llevado por la brisa que yo oía a los niños reír y jugar como si no les importara nada en el mundo. Pero cuando fui a investigar, no había nadie allí. Sus palabras encendieron una chispa de curiosidad en mí, un anhelo de descubrir la verdad detrás de la risa espectral que se había convertido en parte del enigmático encanto de Maplewood Park. Armada con una linterna y un corazón lleno de asombro, me aventuré en el parque una tarde de niebla, mis sentidos alertas a cada susurro de hojas y murmullo distante llevado por el viento. El aire era fresco y húmedo, impregnado con el aroma terroso de las hojas mojadas y el lejano aroma del otoño. Las sombras danzaban a lo largo del camino, alargadas y distorsionadas por el brillo etéreo de la luna, que luchaba por atravesar el velo de niebla mientras me adentraba en el corazón del parque. Un suave sonido llamó mi atención, un melodioso coro de risas que flotaba en la brisa como una canción de cuna olvidada. Era inconfundiblemente la risa de los niños, despreocupados y llenos de alegría, resonando en la quietud de la noche. Mi corazón se aceleró con una mezcla de emoción y temor, mientras seguía el sonido de mis pasos crujiendo suavemente sobre la tierra húmeda. La risa se hizo más fuerte, atrayéndome más profundamente al abrazo de la niebla, que parecía espesarse con cada momento, y luego, justo delante, los vi un tenue contorno de figuras sombrías que se movían entre los árboles. Su risa resonaba como campanas en el aire brumoso. Eran efímeros e indistintos, como volutas de humo atrapadas en la luz de la luna, pero su presencia era innegable. Me acerqué con cautela. El aliento se me atragantó al vislumbrar a los niños jugando. Vestían ropas de otra época, vestidos desteñidos, y mono de hilo que hablaba de una época pasada. Sus rostros estaban oscurecidos por la neblina de la niebla, pero su risa pintaba una vívida imagen de inocencia e imaginación sin límites. Hipnotizado, los observé mientras se perseguían en círculos alrededor de la base de un antiguo roble. Su risa resonaba en los huecos de mi mente. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, tendiendo un puente entre el pasado y el presente en una danza espectral de memoria y anhelo. Mientras estaba allí, una ola de tristeza me inundó, un recuerdo conmovedor de vidas truncadas y de inocentes perdidos por el paso del tiempo. Estos niños, cuyos espíritus permanecían en el parque que una vez llamaron suyo, eran un testimonio del poder perdurable de la alegría y la resistencia del espíritu humano, incluso frente a la tragedia. Los días se convirtieron en semanas, y volví al parque Maplewood noche tras noche atraído por la inquietante melodía de las risas de los niños que resonaba en la niebla. Busqué respuestas en los anales de la historia local, y hablé con ancianos cuya memoria se remontaba a una época en la que el parque estaba lleno de la vibrante energía de la juventud. A través de sus historias, me enteré de un devastador incendio que había arrasado la ciudad décadas atrás y se había cobrado la vida de varios niños que habían buscado refugio en el parque aquella fatídica noche. Se decía que sus espíritus nunca habían abandonado su risa y su alegría, eternamente entrelazadas con la esencia del parque Maplewood. Con cada visita,
Sentía una conexión más profunda con los niños que habían tocado mi corazón con su presencia espectral. Llevé flores a sus lugares favoritos, susurré palabras de consuelo en la niebla y escuché atentamente mientras sus risas se llevaban la brisa, un agridulce recordatorio de la belleza y fragilidad de la vida. La gente del pueblo también abrazó la presencia de los espíritus de los niños, dejando ofrendas de juguetes y baratijas. Bajo las sombrías ramas del antiguo roble se convirtió en un ritual de recuerdo, un gesto de gratitud por la alegría que habían traído al parque Maplewood, incluso enfrente a una pérdida inimaginable. Y así Maplewood Park se convirtió no solo en un lugar de misterio inquietante, sino en un santuario de amor y compasión, un testimonio de los lazos duraderos que trascienden los límites entre este mundo y el siguiente. La risa resonante de los niños se convirtió en un faro de esperanza que nos recuerda a todos que debemos apreciar cada momento, porque incluso en las profundidades de la oscuridad hay luz y risas, esperando hacer redescubrir Historia 22. En el corazón del centro de la ciudad, entre boutiques vintage y cafés de moda, se encontraba una tienda de ropa antigua conocida como Lunas. Su fachada estaba adornada con intrincados detalles de hierro forjado y un escaparate que atraía a los transeúntes. B, con sus conjuntos siempre cambiantes, guardaba un secreto que solo conocían los que frecuentaban sus sagrados pasillos. Un maniquí que parecía tener vida propia, el maniquí. Una figura elegante vestida con las últimas tendencias de moda, se erguía centinela en el escaparate de la tienda. Durante el día su postura era escultural, los brazos en equilibrio con gracia a los lados, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera contemplando la bulliciosa calle más allá. Sin embargo, cuando el sol se sumergía bajo el horizonte y la ciudad se rendía al abrazo de la noche, el atuendo de Luna se convertía en el escenario de un peculiar fenómeno cada mañana, cuando la propietaria de la tienda, la señora Luna, llegaba para abrir la tienda y prepararse para el día que tenía por delante. Encontraba el maniquí en un lugar diferente dentro del escaparate. Al principio, la señora Luna lo descartó como un truco de su mente cansada, una peculiaridad de la memoria tal vez, o el resultado de una imaginación hiperactiva en las horas tranquilas antes del amanecer. Pero a medida que los días se convertían en semanas y el fenómeno persistía, se incapaz de ignorar la inquietante verdad que se desplegaba ante sus ojos. Los movimientos del maniquí desafiaban la lógica. Una mañana se colocaba en el extremo izquierdo del escaparate, con sus ojos ciegos fijos en un punto más allá del cristal. Al día siguiente podía estar centrado con los brazos extendidos como si diera la bienvenida a la primera luz del amanecer con un silencioso abrazo. Los rumores comenzaron a circular entre los lugareños, susurrados en voz baja mientras tomaban el café de la mañana y los cócteles de la noche. Algunos especulaban que la señora Luna había instalado un sofisticado mecanismo para rotar el maniquí, una ingeniosa estrategia de marketing para atraer a clientes curiosos. Otros afirmaban que era obra de adolescentes traviesos, que buscaban perturbar la tranquilidad del tranquilo barrio del centro. Pero la señora Luna sabía que no era así. Había heredado la tienda de su abuela, una mujer de convicción inquebrantable y profundo respeto por las fuerzas sobrenaturales que dieron forma al legado de su familia. De niña, la señora Luna había escuchado con los ojos muy abiertos los cuentos de su abuela sobre maniquíes encantados y prendas embrujadas, transmitidos de generación en generación como reliquias de un determinada, a desentrañar el misterio que atenazaba el atuendo de Luna en su espectral abrazo. La señora Luna contó con la ayuda de su leal ayudante Emily, una joven enérgica cuya curiosidad igualaba a la suya. Juntas se embarcaron en un viaje de descubrimiento. Sus días se llenaron de observaciones meticulosas y conversaciones susurradas que se quedaban en el límite de la creencia y el escepticismo. Es como si el maniquí tuviera mente propia, reflexionó Emily. Una noche su voz un susurro que resonó en la tienda vacía. ¿Crees que es posible? La señora Luna consideró las palabras de Emily, su mirada atraída por el maniquí que se erguía centinela en la esquina del escaparate. Su rostro inexpresivo parecía guardar un secreto, un testigo silencioso del paso del tiempo y los misterios que se desarrollaban bajo el manto de la oscuridad. Creo que todo es posible, respondió la señora Luna con una voz teñida de una mezcla de aprensión y asombro. Hay fuerzas en este mundo que desafían la explicación, que desafían nuestra comprensión de la realidad. Con renovada determinación, así son Luna y Emily profundizan en la historia de la vestimenta de Luna
descubriendo fragmentos de tradiciones y cuentos susurrados que hablaban de maniquíes encantados, y los espíritus que habitan en ellos. Buscaron el consejo de historiadores locales y eruditos ocultistas para reconstruir un tapiz de conocimiento que iluminara las sombras que acechaban bajo la superficie de su pintoresco distrito céntrico. Una fatídica noche, mientras la luna colgaba baja en el cielo como una linterna plateada, la señora Luna y Emily velaron en el interior del atuendo de luna, armadas con velas e incienso. Rodearon al maniquí en un círculo de energía protectora, un ritual nacido de antiguas tradiciones y guiado por la sabiduría de generaciones pasadas. «Muéstrate, señora». Luna bajó la voz y se mantuvo firme a pesar de que su corazón latía con fuerza, revelando la verdad que la une a este lugar. El aire se llenó de anticipación, cargado de una energía palpable que parecía vibrar en armonía con los latidos de sus corazones. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes. Sus movimientos eran un testimonio de las fuerzas invisibles que convergían en el atuendo de Luna, pasillos sagrados. Y entonces sucedió un susurro débil, apenas audible. Al principio resonó a través de la quietud de la noche. El maniquí movió la cabeza inclinándose muy ligeramente como si reconociera la presencia de su cautivado público. Esta Luna y Emily contuvieron la respiración, sus ojos fijos en la inmóvil forma del maniquí. Lentamente, casi imperceptiblemente, empezó a mover los brazos, moviendo los dedos como si se estiraran hacia un horizonte invisible. «Está vivo», Emily jadeó. Su voz estaba teñida de asombro e incredulidad, pero la señora Luna permaneció firme, con la mirada inquebrantable mientras se encontraba con los ojos ciegos del maniquí. «¿Qué buscas?», susurró, sus palabras de súplica que resonaron con el peso de los secretos. La respuesta del maniquí fue un parpadeo, una onda de movimiento que cascó a través de su forma como una ola rompiendo en la orilla, y en ese momento fugaz, la señora Luna vislumbró la verdad que se le había escapado durante tanto tiempo, un reflejo de anhelo y nostalgia de un espíritu atado al atuendo de Luna, por hilos tejidos a partir de la tela del tiempo mismo. Cuando el amanecer se alzó sobre el horizonte, bañando el atuendo de Luna en tonos dorados y rosados, la señora Luna y Emily se pusieron en reverencia silenciosa ante el maniquí. Su forma permaneció inmóvil una vez más, un centinela silencioso en medio de las mareas cambiantes de la realidad y la percepción. El misterio de los atuendos de Luna maniquí, sin rostro, soportó un testimonio del poder perdurable de la creencia y el espíritu indomable de aquellos que se atrevieron a abrazar lo desconocido. Y a medida que las palabras se extendían por las calles de la ciudad del maniquí encantado, que se movía por sí solo, el atuendo de Luna se convirtió en algo más que una tienda. Se convirtió en un faro de maravilla y posibilidad, en un mundo donde el misterio aún perduraba esperando a ser descubierto. Historia 23. En el corazón de Willowbrook, una pintoresca ciudad enclavada entre colinas onduladas y bosques antiguos, se encontraba un pozo de piedra desgastado en el centro de la plaza del pueblo. Era una estructura modesta, adornada con ladrillos cubiertos de musgo, y una manivela de hierro oxidado, sus profundidades envueltas en misterio y folclore. Durante generaciones, la gente del pueblo susurraba cuentos sobre el pozo. Un pozo del que se rumoreaba que concedía deseos a aquellos que se atrevían a lanzar una moneda a sus aguas. Sin embargo, la concesión de deseos venía con una advertencia siniestra, un susurro que seguía a aquellos que se atrevían a buscar el favor de otro mundo del pozo, instándoles a hacer un pacto entre la gente del pueblo. Era Emily una joven enérgica con sueños tan vastos como el cielo estrellado que había crecido escuchando los cuentos de la maldición del pozo, historias susurradas por los ancianos alrededor de las chimeneas y compartidas en voz baja entre amigos bajo la sombra de antiguos robles. Pero a diferencia de muchos que miraban el pozo con aprensión, Emily albergaba una curiosidad que ardía más intensamente cada día que pasaba. Una fresca tarde de otoño, mientras los tonos dorados del atardecer pintaban la plaza del pueblo con un cálido abrazo, Emily se encontró de pie ante el pozo. Su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y temor. Sus dedos trazaban los intrincados patrones grabados en la superficie desgastada del pozo. Una brisa fresca agitaba las hojas que traía consigo el tenue aroma del humo del bosque y la promesa de la llegada del amor. Emily sacó una moneda de plata del bolsillo, un preciado recuerdo de su difunta abuela, y la sostuvo entre sus temblorosas yemas para conceder mi deseo más profundo. Emily susurró, su voz apenas audible.
Ofrezco esta moneda a ti, oh antiguo pozo con un movimiento de muñeca. Emily arrojó la moneda a las profundidades del pozo. Brilló brevemente en la luz tenue, antes de desaparecer bajo la superficie, con un suave chapoteo. El silencio descendió sobre la plaza del pueblo, una quietud que parecía contener la respiración. En anticipación, los momentos pasaron como una eternidad, mientras Emily esperaba, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza e incertidumbre, justo cuando empezaba a dudar de los cuentos que habían alimentado su curiosidad. Un susurro, un suave susurro melódico resonó en las profundidades de su mente. Hacer un paquete. La voz instó, su tono a la vez seductor y escalofriante. El aliento de Emily se quedó atrapado en su garganta, su mirada fija en el pozo. Ella sintió una presencia, una fuerza invisible que tiraba de los bordes de su conciencia, obligándola a prestar atención a su llamada. Su mente corrió con preguntas. Estaban llenos. ¿A qué precio? Antes de que Emily pudiera reunir sus pensamientos, una figura emergió de las sombras, una mujer envuelta en un vestido tejido de Moonlight in Shadows. Sus ojos brillaban con sabiduría ancestral. Su expresión era indescifrable, pero estaba llena de una certeza sabia que busca cumplir un deseo. La mujer habló. Su voz era un suave murmullo que resonaba con la sabiduría de las eras. Pero el deseo se concede con la bienvenida, con un precio, un pacto que vincula al buscador a sus términos. Emily vaciló, su pulso se aceleró con una mezcla de miedo y fascinación. Había oído historias de aquellos que habían hecho pactos con el pozo, historias de fortunas ganadas y sueños realizados, pero a un precio demasiado terrible de soportar. Sin embargo, no podía negar el encanto de lo desconocido, la tentación de aferrarse a la promesa fugaz de sus deseos más profundos. ¿Qué es el pacto?, preguntó Emily con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por parecer serena. La mujer la miró con una mirada que parecía atravesar el velo de la realidad, su expresión grave, pero teñida de un toque de compasión. El pacto requiere sacrificio, respondió la mujer, sus palabras cargadas con el peso de la inevitabilidad. Un sacrificio de igual valor al deseo concedido, una elección que no puede deshacerse. La mente de Emily corría con incertidumbre, un torbellino de pensamientos y emociones que amenazaban con abrumar su determinación. Había venido buscando un deseo nacido de sueños y aspiraciones que durante mucho tiempo habían escapado a su alcance, pero que ahora se enfrentaban a la realidad del pacto. Vaciló, dividida entre el deseo y el miedo a las consecuencias desconocidas. Como si sintiera la confusión de Emily, la mujer extendió una mano, un gesto de comprensión y guía. «Elige sabiamente, joven», exhortó su voz, un susurro llevado por la brisa, «porque los dones del pozo están sujetos a leyes antiguas, y sus conjuros están escritos en el tejido del destino con el corazón encogido». Emily se alejó del borde del pozo. Supo entonces que algunos deseos no estaban destinados a cumplirse a cualquier precio, que los deseos más verdaderos del corazón eran aquellos que se ganaban a través de la perseverancia y el coraje, en lugar de concederse mediante promesas efímeras, con cada paso que se alejaba del pozo. Emily sintió que un peso se le quitaba de los hombros, una carga de incertidumbre y anhelo que había nublado su juicio. Volvió su mirada hacia el horizonte, donde el sol se sumergía bajo las colinas, en un resplandor carmesí y dorado. En ese momento de claridad, Emily se dio cuenta de que el mayor deseo que podía esperar cumplir no estaba en las manos de un pozo místico, sino en las profundidades de su propio espíritu. Un deseo de fuerza, resiliencia y el coraje para forjar su propio camino hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Y mientras se alejaba del pozo, dejando atrás los susurros y las tentaciones que habían atrapado su corazón, Emily se llevó consigo una nueva comprensión de que la verdadera satisfacción no se encuentra en los deseos concedidos, sino en el viaje de autodescubrimiento y la búsqueda inquebrantable de los sueños que iluminan el camino por delante. Historia 24. En la pintoresca ciudad de Crestwood, situada entre colinas onduladas y ríos serpenteantes, un acontecimiento anual infundía miedo en los corazones de sus residentes. El inexplicable apagón de luz que se producía cada año en la misma fecha, precisamente a medianoche, era un fenómeno misterioso que había atormentado a Crestwood desde tiempos inmemoriales, desafiando cualquier explicación a pesar de las numerosas consultas realizadas a la desconcertada compañía eléctrica. La primera vez que ocurrió, hace décadas, la ciudad se sumió en la oscuridad sin previo aviso. Las luces parpadearon y se apagaron. Los aparatos electrónicos
Se quedaron en silencio, y una profunda e inquietante quietud se apoderó de las calles. El pánico se extendió como la pólvora mientras los residentes salían a trompicones de sus casas en busca de respuestas en la aterradora oscuridad del cielo nocturno. La alcaldesa Evelyn Hartley, una incondicional líder conocida por su inquebrantable determinación, se encontraba en las escaleras del ayuntamiento de Sierra Westwood aquella fatídica noche, su voz amplificada por un megáfono mientras trataba de calmar a la multitud ansiosa reunida ante ella. La alcaldesa Evelyn Hartley, una líder incondicional conocida por su determinación inquebrantable, comenzó su tono firme pero tranquilizador. Somos conscientes del apagón que afecta a nuestra ciudad. Tengan la seguridad de que estamos en contacto con la compañía eléctrica y estamos trabajando sin descanso para resolver este problema. Pero a medida que los minutos se convirtieron en horas y la medianoche llegó y pasó sin que volviera la electricidad, una niebla densa se cernió sobre Crestwood. Se extendieron rumores entre la multitud, susurros de fuerzas sobrenaturales, conspiraciones gubernamentales y anomalías cósmicas que desafiaban la explicación racional. En los días siguientes, se iniciaron investigaciones, se formaron comités y se consultó a expertos. La compañía eléctrica se apresuró a identificar la causa: una red defectuosa, un circuito desconectado, incluso se consideraron fenómenos relacionados con el clima, y posteriormente se descartaron. Y sin embargo, cada año, a medida que se acercaba la temida fecha, la tensión aumentaba una vez más en Crestwood, y los residentes se preparaban para el inevitable apagón. Entre la gente del pueblo estaba Emily Collins, una joven periodista con un gran interés en descubrir la verdad detrás del misterio anual de Crestwood. Armada con una cámara y una curiosidad insaciable, Emily se adentró en la historia del pueblo, revisando viejos registros y entrevistando a residentes ancianos que habían presenciado el fenómeno de primera mano. Era como si todo el pueblo contuviera la respiración. La señora Johnson, residente desde hace mucho tiempo, recordaba con un escalofrío la oscuridad que se sentía antinatural, como si algo nos estuviera observando desde el más allá. Emily garabateaba notas frenéticamente, reuniendo fragmentos de información que insinuaban un patrón oculto en el pasado de Crestwood. Descubrió que el corte de energía se había producido anualmente durante más de 70 años, siempre en la misma fecha, el 17 de octubre. El aniversario de un trágico suceso que marcó para siempre la memoria colectiva de la ciudad. En 1948, un devastador incendio arrasó Crestwood, cobrándose numerosas vidas y dejando profundas cicatrices. El aniversario del incendio coincidió con la fecha del apagón anual. Una escalofriante coincidencia que heló a Emily determinada a descubrir la verdad. Emily profundizó en los archivos de la ciudad, descubriendo recortes de periódicos olvidados y relatos de testigos presenciales de la noche del incendio. Se enteró de una leyenda local, un cuento que se susurraba de generación en generación como una oscura herencia. Según la leyenda, la noche del 17 de octubre de 1948, mientras las llamas consumían las calles y casas de Crestwood, se decía que una misteriosa figura había aparecido en las afueras de la ciudad, vestida con una capa de sombras, ojos de llama con una luz sobrenatural. Se rumoreaba que la figura poseía poderes más allá de la comprensión mortal, un presagio de perdición o salvación, dependiendo de quién contara la historia. A medida que Emily reconstruía los fragmentos de la leyenda, comenzó a sospechar de una conexión entre la figura y el apagón anual de Crestwood. Era posible que la misteriosa entidad estuviera de alguna manera relacionada con las perturbaciones eléctricas de la ciudad, una manifestación de un trauma no resuelto que busca reconocimiento y cierre. Armada con sus hallazgos, Emily se enfrentó a la alcaldesa Evelyn Hartley, que había superado innumerables apagones, con estoica determinación. Juntos examinaron documentos históricos y testimonios, en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre el persistente misterio. Es más que un simple apagón. La alcaldesa Hartley murmuró con la mirada fija en una fotografía descolorida, de 1948, es un recordatorio de lo que perdimos. Y lo que aún no hemos entendido. Con el apoyo de la alcaldesa Hartley, Emily se embarcó en una campaña para concienciar sobre la historia de Crestwood y la importancia del 17 de octubre, organizó eventos comunitarios, facilitó los debates entre los residentes y presionó a la compañía eléctrica para que aumentara la transparencia con respecto al apagón anual. Poco a poco, el velo de incertidumbre comenzó a levantarse en los residentes de Crestwood. Compartieron sus historias enfrentándose a miedos de larga data,
y abrazando la rica tapiz de triunfos y tragedias de la ciudad, el 17 de octubre se convirtió en un día de recuerdo y reconciliación, un momento para honrar el pasado, mientras se mira hacia el futuro con esperanza y resiliencia. Y en esa fatídica fecha, cuando se acercaba la medianoche, Emily se puso al lado del alcalde Harley, y la gente del pueblo se reunió en la plaza central de Crestwood. El aire crepitaba de expectación, mezclada con un nuevo sentido de unidad y comprensión, cuando el reloj dio las 12. El pueblo contuvo la respiración, esperando, observando y creyendo en el poder de la memoria colectiva, para iluminar los rincones más oscuros de la historia, y como si respondieran a su determinación compartida. Las luces de Crestwood volvieron a parpadear, proyectando un cálido brillo sobre los rostros de sus resistentes habitantes. El apagón anual había llegado a su fin, pero el viaje de Crestwood hacia la curación no había hecho más que comenzar. A través del coraje, la compasión y el compromiso con la verdad, la ciudad había transformado un misterio en un testimonio de la fuerza de la comunidad, un faro de resiliencia que brillaba intensamente en un contexto de incertidumbre. Y mientras Emily miraba los rostros de los reunidos, supo que la historia de Crestwood perduraría un recordatorio de que incluso ante lo inexplicable, la esperanza puede iluminar el camino a seguir paso a paso. Historia 24. En la pintoresca ciudad de Crestwood, enclavada entre colinas onduladas y ríos serpenteantes, un acontecimiento anual infundía miedo en los corazones de sus residentes. El corte de energía inexplicable en la misma fecha cada año, precisamente a medianoche. Este misterioso fenómeno había perseguido a Crestwood desde que se tiene memoria, desafiando toda explicación, a pesar de las numerosas consultas realizadas a la desconcertada compañía eléctrica, la primera vez que ocurrió hace décadas. La ciudad se sumió en la oscuridad. Sin previo aviso, las luces parpadearon y se apagaron los aparatos electrónicos, se quedaron en silencio, y una profunda e inquietante quietud se apoderó de las calles. El pánico se extendió como la pólvora, mientras los residentes salían a trompicones de sus casas, en busca de respuestas en la aterradora oscuridad del cielo nocturno. La alcaldesa Evelyn Hartley, una incondicional líder conocida por su inquebrantable determinación, se encontraba en las escaleras del ayuntamiento de Crestwood aquella fatídica noche. Su voz amplificada por un megáfono mientras trataba de calmar a la multitud ansiosa reunida ante ella. Ciudadanos de Crestwood, comenzó su con voz firme pero tranquilizadora. Somos conscientes del apagón que afecta a nuestra ciudad. Tengan la seguridad de que estamos en contacto con la compañía eléctrica y estamos trabajando sin descanso para resolver este problema. Pero a medida que los minutos se convirtieron en horas y la medianoche llegó y se fue sin que volviera la electricidad, la incertidumbre se apoderó de Crestwood como una espesa niebla. Los rumores se extendieron entre la multitud, susurros de fuerzas sobrenaturales, conspiraciones gubernamentales y anomalías cósmicas, anomalías que desafiaban toda explicación racional. En los días siguientes se iniciaron investigaciones, se formaron comités y se consultó a expertos. La compañía eléctrica se apresuró a identificar la causa: una red eléctrica defectuosa, un circuito defectuoso. Incluso se consideraron fenómenos relacionados con el clima y posteriormente se descartaron. Sin embargo, cada año, a medida que se acercaba la temida fecha, la tensión aumentaba una vez más en Crestwood, y los residentes se preparaban para el inevitable apagón. Entre la gente del pueblo estaba Emily Collins, una joven periodista con un gran interés en descubrir la verdad detrás del misterio anual de Crestwood. Armada con una cámara y una insaciable curiosidad, Emily se adentró en la historia del pueblo, revisando viejos registros y entrevistando a residentes ancianos que habían presenciado el fenómeno de primera mano. Era como si todo el pueblo contuviera la respiración. La señora Johnson, una residente de toda la vida, recordaba con un escalofrío que la oscuridad no parecía natural. Como algo nos observaba desde el más allá, Emily garabateaba notas frenéticamente reuniendo fragmentos de información que insinuaban un patrón oculto en el pasado de Crestwood. Descubrió que el apagón se había producido anualmente durante más de 70 años, siempre en la misma fecha, el 17 de octubre, aniversario de un trágico suceso que había marcado para siempre la memoria colectiva de la ciudad. En 1948, un devastador incendio había arrasado Crestwood, cobrándose numerosas vidas y dejando profundas cicatrices.
El aniversario del incendio coincidía con la fecha del apagón anual. Una escalofriante coincidencia que heló la espina dorsal de Emily, decidida a descubrir la verdad. Emily profundizó en los archivos de la ciudad, descubriendo recortes de periódicos olvidados y relatos de testigos presenciales de la noche del incendio. Se enteró de una leyenda local, un relato susurrado entre generaciones transmitido como una oscura herencia según la leyenda. La noche del 17 de octubre de 1948, mientras las llamas consumían las calles y casas de Crestwood, una misteriosa figura habría aparecido en las afueras de la ciudad, envuelta en una capa de sombras. Con los ojos resplandecientes de una luz sobrenatural, se rumoreaba que la figura poseía poderes más allá de la comprensión mortal, un presagio de perdición o salvación, según quien contara la historia. Emily fue reconstruyendo los fragmentos de la leyenda y empezó a sospechar que había una conexión entre la figura y el apagón anual de Crestwood. ¿Era posible que la misteriosa entidad estuviera relacionada de alguna manera con las perturbaciones eléctricas de la ciudad? ¿Una manifestación de un trauma no resuelto que buscaba reconocimiento y cierre? Armada con sus descubrimientos, Emily se enfrentó a la alcaldesa Evelyn Hartley, que había soportado innumerables noches de apagón con estoica determinación. Juntos examinaron documentos históricos y testimonios en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio persistente de Crestwood. «Es más que un simple apagón», murmuró la alcaldesa Hartley, con la mirada fija en una fotografía descolorida de 1948. «Es un recordatorio de lo que perdimos, y lo que aún no hemos entendido». Con el apoyo de la alcaldesa Hartley, Emily trabajó en la campaña para concienciar sobre la historia de Crestwood y la importancia del 17 de octubre. Organizó eventos comunitarios, facilitó debates entre los residentes y presionó a la compañía eléctrica para que aumentara la transparencia con respecto al apagón anual. Poco a poco, el velo de incertidumbre comenzó a levantarse en Crestwood. Los residentes compartieron sus historias, enfrentándose a miedos de larga data y abrazando la rica tapicería de triunfos y tragedias. El 17 de octubre se convirtió en un día de recuerdo y reconciliación, un momento para honrar el pasado mientras se mira hacia el futuro con esperanza y resiliencia. Y en esa fatídica fecha, cuando se acercaba la medianoche una vez más, Emily estaba junto al alcalde Hartley y la gente del pueblo reunida en la plaza central de Crestwood. El aire crepitaba de expectación mezclada con una nueva sensación de unidad y comprensión. Cuando el reloj dio las 12, el pueblo contuvo la respiración, esperando, observando y creyendo en el poder de la memoria colectiva para iluminar los rincones más oscuros de la historia. Y como en respuesta a su resolución compartida, las luces de Crestwood volvieron a parpadear, proyectando un cálido resplandor sobre los rostros de sus resilientes habitantes. El apagón anual había llegado a su fin. Pero el viaje de Crestwood hacia la curación no había hecho más que comenzar. A través del coraje, la compasión y el compromiso con la verdad, la ciudad había transformado un misterio en un testimonio de la fuerza de la comunidad. Un faro de resiliencia que brillaba intensamente en un contexto de incertidumbre. Y mientras Emily miraba los rostros de los reunidos, supo que la historia de Crestwood perduraría como recordatorio de que, incluso ante lo inexplicable, la esperanza podía iluminar el camino a seguir. Paso a paso. Historia 2.5. En la tranquila y pintoresca ciudad de Willowbrook, enclavada entre colinas onduladas y robles centenarios, se encontraba una pintoresca tienda de antigüedades conocida como Eleanor's Treasures. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, donde cada pieza contaba una historia de tiempos pasados y recuerdos grabados en la veta de la madera desgastada. Fue en una fresca mañana de otoño cuando Emily, una joven curiosa con predilección por todo lo vintage, se topó en una joya escondida, una antigua caja de música escondida en un rincón de la tienda de Eleanor. Su pulido exterior de caoba brillaba bajo el suave resplandor de la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas de encaje, mientras que intrincadas tallas de flores y enredaderas adornaban su delicada superficie intrigada por su belleza atemporal. Emily levantó suavemente la caja de música y la dio la vuelta entre sus manos. El tenue aroma a lavanda y a libros viejos flotaba en el aire mientras recorría con los dedos sus suaves bordes, maravillándose de la artesanía que había supuesto su creación. ¿No es una belleza? La voz de Eleanor resonó desde detrás del mostrador. Sus ojos brillaban con la calidez de alguien que había pasado toda una vida rodeada de tesoros.
Esa caja de música es toda una historia. Si estás dispuesto a escuchar. Emily levantó la vista. Su curiosidad se disparó. ¿Qué quieres decir? Eleanor sonrió con complicidad. Su mirada se dirigió hacia la caja de música que Emily tenía en las manos. Esa caja pertenecía a la familia Fairchild, un clan adinerado que una vez vivió en la gran finca a las afueras de la ciudad. Cuenta la leyenda que la caja de música fue un regalo del señor Fairchild a su amada esposa, Eleanor Fairchild, el día de su boda. Emily escuchó atentamente mientras Eleanor contaba la historia entretejida en el tejido de la historia de Willowbrook. Un cuento de amor pérdida y el misterioso embrujo que había plagado la finca de los Fairchild durante generaciones, se dijo Eleanor. Su voz se volvió un susurro conspirador, que Eleanor, su hija Eleanor, adoraba la caja de música y la apreciaba mucho. Pero tras su prematura muerte, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la finca. Los sirvientes afirmaron haber oído melodías inquietantes que emanaban de habitaciones vacías, y algunos incluso afirman haber visto el fantasma de la señora Fairchild deslizándose por los pasillos. Su presencia etérea iba acompañada de las inquietantes notas de la caja de música. Emily temblaba, cautivada por la melodía inquietante que parecía insuflar vida a la antigua caja de música acunada en sus manos. ¿Qué pasó con la caja de música después de eso? La expresión de Eleanor se volvió solemne. La finca se deterioró con el paso de los años, y finalmente, el resto de los Fairchild decidieron vender las posesiones de la familia, incluida la caja de música que llegó hasta mi pequeña tienda, donde ha permanecido en silencio desde entonces, incapaz de resistirse al encanto de la caja de música, y la historia que llevaba Emily, decidió comprarla su inquietante melodía. Susurrando promesas de misterios incalculables y secretos olvidados esa noche, mientras Emily estaba sentada en su acogedor apartamento con vistas a la plaza del pueblo, dio cuerda con cuidado a la caja de música y escuchó cómo su encantadora melodía llenaba la habitación. La melodía era melancólica, pero extrañamente reconfortante, tejiendo un hechizo de nostalgia e intriga alrededor de sus días. Se convirtieron en semanas, y Emily se encontró cautivada por la música. La naturaleza impredecible de la caja, a veces en plena noche, se despertaba con las débiles notas de sus misteriosas melodías, flotando en el aire como si la caja de música tuviera mente propia. Perpleja pero fascinada, Emily buscó respuestas, consultó a expertos y profundizó en la historia de la familia Fairchild, descubriendo viejos recortes de periódicos y polvorientos manuscritos que hablaban de tragedia y dolor sin resolver. Fue durante una noche particularmente tormentosa que la caja de música reveló su verdadera naturaleza. El trueno retumbaba en la lejanía mientras Emily se sentaba junto a la ventana, observando las gotas de lluvia trazaba caminos efímeros por el cristal. La habitación estaba bañada por un suave destello de luz de la chimenea que proyectaba sombras danzantes a través de las paredes sin previo aviso. La caja de música comenzó a tocar una melodía tan inquietantemente hermosa que a Emily se le quedó el aliento en la garganta. La melodía le daba vueltas como una suave brisa que arrastraba ecos de un amor perdido y un alma anhelante de paz hipnotizada. Emily siguió la caja de música mientras se deslizaba por la habitación. Su melodía se hacía más fuerte y más larga con cada nota que pasaba. Parecía llamarla hacia la ventana donde la tormenta se desataba en el exterior, como una tempestuosa sinfonía. Cuando extendió la mano para tocar la caja de música, un escalofrío recorrió la espalda de Emily. La sensación de otra presencia en la habitación invisible, pero innegablemente real. El aire crepitaba con energía, mientras la caja de música seguía tocando su melodía tejiendo un tapiz de emociones que trascendían el tiempo y el espacio, y luego, tan repentinamente como había comenzado, la caja de música se quedó en silencio dejando a Emily, de pie junto a la ventana, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas con preguntas en los días siguientes. Emily no podía deshacerse de la sensación de que la caja de música tenía la clave para desvelar el misterio de Ellen, su hija Fair, y de Hunting, que había atormentado a su familia durante generaciones. Pasó horas investigando, estudiando viejas cartas y artefactos, decidida a descubrir la verdad oculta en sus delicadas melodías. Finalmente, tras semanas de minuciosa investigación, Emily tropezó con una pista. Un antiguo diario que pertenecía a la propia Eleanor Fairchild. En sus páginas, Eleanor derramaba su corazón, confesando su amor eterno por su marido y su angustia por su trágica separación.
Pero fue la última entrada la que hizo que a Emily se le pusiera la piel de gallina. Un pasaje críptico que insinuaba un pacto hecho en la desesperación y un voto de permanecer juntos incluso más allá del velo de la muerte armada con un nuevo conocimiento, en una profunda comprensión de la difícil situación de Eleanor Emily, regresó a Willowbrook, decidida a honrar el legado de la familia Fairchild. En la melodía inquietante que había unido sus espíritus para la eternidad, visitó la tumba de Eleanor en cementerio del pueblo, donde las flores silvestres florecían en un derroche de colores bajo los extensos robles. Con manos temblorosas, Emily colocó la caja de música sobre la lápida de Eleanor, y su melodía resonó en la tranquila quietud de la tarde. Y mientras estaba allí de pie, rodeada por el susurro de las hojas y el suave zumbido de la naturaleza, Emily sintió que una profunda comprensión del poder del amor y el legado perdurable de aquellos que dejan más que recuerdos a partir de ese día, la melodía inquietante de la caja de música, se desvaneció en leyenda, un cuento susurrado entre la gente del pueblo de Willowbrook, un recordatorio de los lazos que trascienden el tiempo y el poder perdurable de la música para sanar el corazón y calmar el alma. Historia 26. El pequeño pueblo de Oakwood, enclavado en el valle entre dos imponentes montañas, donde los susurros del viento danzaban a través de las ramas de los antiguos robles, y las calles permanecían tranquilas bajo el manto de la noche. Entre sus muchas peculiaridades, Roble sería un misterio que había confundido a los residentes durante generaciones. El fenómeno de las huellas que desaparecían se decía que en 2465, ciertas noches de luna llena, cuando el aire era fresco y las estrellas brillaban como diamantes en lo alto, se podían oír débiles pasos resonando por una calle desierta. El sonido, suave pero distintivo, asustaría al ocasional vagabundo nocturno o al residente vigilante que se asomara entre las cortinas de aquellos que se quedaban hasta tarde. Guiado por este enigma estaba Liam Connelly, un historiador local con una pasión por desentrañar las historias ocultas de Oakwood. Liam pasaba sus días rebuscando en polvorientos archivos y fotografías descoloridas, reconstruyendo el tapiz del pasado de la ciudad, pero fue el misterio de las huellas que desaparecían lo que cautivó su imaginación como ningún otro. Una fría tarde de otoño, mientras la ciudad se encontraba acurrucada en el abrazo del crepúsculo, Liam se encontró paseando por Main Street. El camino de adoquines bajo sus pies resonaba con cada paso, una sinfonía de soledad que resonaba a través de la quietud del bosque de robles después de anochecer. Mientras pasaba por las pintorescas tiendas y los escaparates cerrados, un leve sonido llamó la atención de Liam, un patrón rítmico, como el suave tap-tap-tap de los zapatos contra el pavimento. Detuvo su respiración formando zarcillos de niebla en el aire fresco de la noche, y se esforzó por escuchar. Efectivamente, los pasos persistían, una cadencia que parecía acercarse aún más cuando Liam se volvió para ver quién se acercaba. La calle permanecía vacía. La confusión se mezclaba con la curiosidad mientras se aventuraba más allá por el camino siguiendo los ecos fantasmas que lo llevaban más profundamente al corazón del misterio de Oakwood. Con cada noche que pasaba, la fascinación de Liam crecía. Buscó al consejo de ancianos que habían vivido en Oakwood durante décadas, sus rostros grabados con líneas de sabiduría e historias de tiempos pasados. Hablaban en voz baja de los pasos, sus orígenes envueltos en especulación y superstición, transmitidos de generación en generación, como una reliquia de intriga. Es el espíritu del viejo Jacob Wallace. La señora Avery, la residente más antigua de la ciudad, susurró una fría tarde junto al hogar de su acogedora cabaña. Él caminaba por estas calles en busca de su amor perdido, Sarah, cuyo espíritu nunca encontró la paz. La historia de Jacob y Sarah Wallace se había convertido en leyenda en Oakwood, una trágica historia de amor que terminó en dolor y separación. Según la tradición local, Jacob, un próspero comerciante, había conocido a Sarah, una hermosa costurera, durante el festival de verano, décadas atrás. Su amor floreció en medio de las risas y la música que llenaban la plaza del pueblo, pero el destino tenía otros planes en una noche de tormenta. El carruaje de Jacob volcó en el traicionero paso de montaña y le quitó la vida, dejando a Sarah llorando su muerte. Desconsolada y desolada, vagó por las calles de Oakwood en busca de consuelo, sus pasos resonando en el silencio de la noche, hasta su prematura desaparición. Liam escuchó atentamente el relato de la señora historia de Sarah,
Su mente se llenó de preguntas que pedían respuestas. Podría ser que los ecos de pasos que se oían en noches solitarias fueran los restos espectrales del anhelo eterno de Jacob y Sarah, entrelazados con el tejido del pasado de Oakwood. Decidido a descubrir la verdad, Liam se embarcó en una búsqueda que abarcaba noches iluminadas por la luna y callejones sombríos, sus pasos resonando en armonía con la cadencia fantasma que guiaba su camino. Visitó las tumbas de Jacob y Sarah, acurrucadas una al lado de la otra en el pintoresco cementerio de la ciudad, donde el tiempo había desgastado sus lápidas, pero no su perdurable amor, a medida que las estaciones cambiaban, y Oakwood abrazaba el frío del invierno. La perseverancia de Liam dio sus frutos una noche, en que la luna colgaba baja en el cielo, proyectando rayos plateados que iluminaban las calles empedradas. Oyó los pasos una vez más, un ritmo constante que se acercaba desde el horizonte envuelto en niebla. El corazón se le aceleró. Liam se volvió para contemplar una figura espectral. Un hombre con atuendo anticuado, sus rasgos oscurecidos por el velo del tiempo, pero imbuidos de una luminiscencia etérea. A su lado caminaba una mujer. Su forma era translúcida pero radiante, su mirada fija en la figura de Jacob, con un amor que trascendía los límites de la mortalidad. Los espíritus de Jacob y Sarah caminaban de la mano por Main Street. Sus pasos hacían eco en armonía con los latidos del corazón de Liam. Por un momento fugaz, el tiempo se detuvo, un testimonio del poder perdurable del amor que desafiaba el paso de los años, en el velo entre mundos, cuando el amanecer se alzó sobre el horizonte, bañando la madera de roble y los tonos de rosa y oro. Los espíritus de Jacob y Sarah se desvanecieron en la niebla de la mañana. Liam se quedó en silencio reverente, con el alma tocada por la conmovedora belleza de su vínculo eterno y los misterios que permanecían en el corazón de su amada ciudad desde esa noche en adelante. Los ecos de pasos por las calles vacías de Oakwood se convirtieron en un recordatorio, una prueba, un testimonio del poder perdurable del amor y los espíritus que caminaban entre ellos, su presencia un susurro en el viento que transportaba los cuentos de generaciones pasadas. Y mientras Liam continuaba su viaje a través de la historia de Oakwood, llevaba consigo el conocimiento de que algunos misterios estaban destinados a ser abrazados, sus secretos entretejidos en el tejido de la historia atemporal de la Ciudad 27, a lo largo de las orillas del río tranquilo Serenidad, donde los sauces extendían sus largos zarcillos en el agua y la brisa traía susurros de cuentos olvidados. Allí vagaba una figura que despertaba curiosidad e inquietud. Entre la gente del pueblo era conocida como la mujer que llora, una presencia espectral vestida con un vestido blanco y fluido cuyos llorosos gritos resonaban en la quietud del crepúsculo antes de desaparecer. En las brumas entre los que la habían encontrado estaba Mara, una joven de comportamiento gentil y una curiosidad insaciable por los misterios que envolvían su ciudad natal. Mara había oído los cuentos de la mujer que lloraba desde niña. Un espectro que se decía que aparecía sin previo aviso, su forma etérea velada en dolor, y sus sollozos inquietantes atravesando la tranquilidad de la orilla del río, borde del río, una tarde, cuando el sol se hundía bajo el horizonte y pintaba el cielo de tonos violeta y dorados. Mara se sintió atraída hacia la orilla del río. El día había sido largo y arduo, lleno de las tareas mundanas de la vida en el pueblo, pero sus pensamientos se habían quedado en los cuentos que habían cautivado su imaginación desde la juventud. De pie, bajo el dosel de ramas de sauce que se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde, Mara observó la orilla del río, un lugar donde el límite entre los vivos y los invisibles parecía desdibujarse. El agua susurraba suavemente mientras lamiendo la orilla, una cadencia rítmica que coincidía con los latidos del corazón de Mara, y entonces vio una figura vestida con un vestido blanco ondulante, su forma brillando en la luz tenue. La mujer que lloraba estaba de pie con la cabeza inclinada. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que parecían resonar al otro lado del río. Mara se quedó con la respiración contenida mientras observaba cómo se desarrollaba esta escena. Ante ella los cuentos siempre le habían parecido lejanos, entretejidos en el tejido del folclore y la superstición. Pero aquí, en la tranquila soledad del crepúsculo, la mujer que lloraba era un recordatorio conmovedor de los misterios que acechaban más allá del velo de lo conocido, impulsada por una mezcla de miedo y compasión. Mara se acercó a la mujer que lloraba con cautela. Sus pasos apenas movían la alfombra de hojas caídas bajo sus pies. El aire se cargó del peso de un dolor tácito,
una presencia palpable que envolvió a Mara en un manto de empatía. ¿Quién eres? Mara se aventuró en voz baja, su voz apenas un susurro en el anochecer. La mujer que llora levantó la cabeza lentamente, su rostro bañado en lágrimas iluminado por los últimos rayos de sol, sus ojos charcos de oscuridad teñidos de otra luminosidad terrenal, se encontraron con la mirada de Mara, con un dolor que trascendía las palabras. «Estoy perdida», respondió la mujer que llora, su voz un eco frágil transportado por la brisa de la tarde, perdida entre mundos, atada por un dolor que no conoce final. El corazón de Mara se estremeció ante la angustia que impregnaba las palabras de la mujer que lloraba. Ansiaba ofrecer consuelo, pero no sabía cómo reconfortar a un espíritu cuya existencia estaba entrelazada con la Eve y el fluir de las corrientes del río. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Mara tímidamente, con la voz teñida de incertidumbre. La mirada de la mujer que lloraba suavizó un destello de gratitud, iluminando sus rasgos afligidos por el dolor. «Tú ofreces bondad», murmuró sus palabras de melodía frágil que agitó el alma de Mara. La bondad es un bálsamo para un corazón abrumado por el dolor. Con cada momento que pasaba, Mara sentía un vínculo, una conexión que trascendía los límites del mundo tangible. Percibió el anhelo de la mujer, su anhelo de liberación de las cadenas del dolor que la ataban a la orilla del río. «Cuéntame tu historia». Mara la instó suavemente, su voz de faro de compasión en la oscuridad de la reunión. Y así la mujer que lloraba habló un cuento tejido con hilos de amor y pérdida de una vida truncada por la tragedia y un alma condenada a vagar por la orilla del río. En eterno lamento, había sido una novia a punto de casarse, su corazón rebosante de sueños, de un futuro entrelazado con sus seres queridos, pero el destino había intervenido arrebatándole su felicidad y dejándola a la deriva en un reino de sombras entre los mundos de los vivos y los muertos. Mientras la mujer que lloraba contaba su historia, Mara escuchaba con atención absorta, testigo de la angustia que se había grabado en la forma etérea del espíritu. Sintió una oleada de empatía, un deseo profundamente arraigado de aliviar la carga de la mujer que lloraba y ofrecerle la paz que buscaba. «No estás sola, Mara», susurró. Su voz temblaba de emoción. «Tu historia no será olvidada. Déjame ayudarte a encontrar la paz con esas palabras». Mara extendió su mano, un gesto de solidaridad y compasión. La mujer que lloraba la miró con gratitud. Su forma espectral brillaba tenuemente en el crepúsculo. Abrazó y luego, como respondiendo a la oferta de consuelo de Mara, la presencia de la mujer que lloraba comenzó a desvanecerse. Un suave hilo de niebla que se disolvió en el éter. Mara observó con asombro cómo el espíritu desaparecía. Sus llantos de dolor resonaban suavemente a través del río, antes de desvanecerse en silencio en la tranquila soledad del crepúsculo. Mara se quedó sola en la orilla del río, con el corazón pesado pero aliviado al saber que había sido testigo del anhelo de un espíritu, y le había ofrecido el don de la empatía. Los cuentos de la mujer que llora perdurarán como testimonio del poder perdurable de la compasión y del vínculo inquebrantable entre los vivos y los difuntos. Historia 28. En el corazón de Brooksdale, una pintoresca ciudad conocida por sus calles adoquinadas y su encantadora arquitectura victoriana, se alzaba una ornamentada torre del reloj en la bulliciosa plaza del pueblo. Durante generaciones, la gente del pueblo confió en sus constantes campanadas y su precisa medición del tiempo para marcar el ritmo de su vida cotidiana. Sin embargo, de vez en cuando se producía un fenómeno peculiar que desafiaba toda explicación y que hacía que quienes lo presenciaban se cuestionaran la propia naturaleza del tiempo. Comenzó en una tarde inusualmente cálida, a principios de la primavera. La gente del pueblo se había reunido en la plaza para el mercado semanal de agricultores, donde los puestos rebosaban de productos frescos y los artesanos exhibían sus productos hechos a mano. Los niños reían y jugaban mientras los adultos se mezclaban bajo la sombra de los imponentes robles que rodeaban la plaza. Entre la bulliciosa multitud se encontraba Emily Turner, una joven artista conocida por sus caprichosas acuarelas inspiradas en la belleza de Brooksdale. Había colocado su caballete cerca de la fuente que gorgoteaba suavemente en el centro de la plaza, capturando la vibrante escena con delicadas pinceladas. Mientras Emily trabajaba, levantó la vista hacia la torre del reloj, cuyas manecillas doradas avanzaban constantemente hacia el mediodía, pero a medida que se acercaba la hora, un silencio cayó sobre la plaza, y la mirada de Emily volvió al reloj
justo a tiempo para presenciar una sorprendente transformación. Las manecillas del reloj comenzaron a desdibujarse, como si se derritieran bajo un calor invisible. El tiempo mismo parecía deformarse y distorsionarse, proyectando ondas de incertidumbre sobre los rostros de los espectadores. Jadeos de asombro se propagaron entre la multitud, mientras observaban con incredulidad la esfera del reloj que antes les resultaba familiar. Ahora, derritiéndose como cera fundida, sus números y sus rasgos se funden en una masa amorfa surrealista. El corazón de Emily se aceleró al presenciar el espectáculo. Sus instintos artísticos la instaban a capturar la extraña escena que se desarrollaba ante sus ojos. Con manos temblorosas, pintó con furia, capturando la transformación del reloj con colores vivos y pinceladas atrevidas. Cada pincelada era un reflejo de la experiencia surrealista que se apoderó de la plaza del pueblo mientras el reloj se derretía. Una palpable sensación de desorientación se apoderó de la multitud. Algunos se cubrieron los ojos incrédulos, mientras que otros murmuraban confusos tratando de dar sentido al inexplicable acontecimiento. El tiempo mismo pareció estirarse en contra de la realidad de maneras que desafiaron toda explicación lógica. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el reloj derretido se congeló. El rostro distorsionado se estableció en una nueva configuración, una extraña amalgama de líneas derretidas y números distorsionados. Congelado en el tiempo, el tic-tac, antes constante, se reanudó, aunque la apariencia del reloj permaneció alterada para siempre. Un testimonio del misterioso fenómeno que se había apoderado de la plaza del pueblo de Brookdale tras el suceso. El cuadro de Emily del reloj derretido atrajo la atención generalizada, atrayendo a visitantes de todas partes para presenciar la enigmática pieza de relojería de la plaza del pueblo por sí mismos. Eruditos y científicos descendieron sobre Brookdale, cada uno ofreciendo sus propias teorías e hipótesis para explicar el comportamiento peculiar del reloj. Algunos especularon que anomalías electromagnéticas en la corteza terrestre podrían haber causado que los componentes metálicos del reloj se licuaran temporalmente bajo condiciones específicas. Otros teorizaron que era una alucinación colectiva, una ilusión masiva desencadenada por factores psicológicos y emociones intensificadas. Sin embargo, a pesar de la multitud de teorías, ninguna explicación concluyente pudo explicar completamente el fenómeno de los relojes que se derriten. Siguió siendo un enigma, un símbolo de la perdurable mística de Brookdale y de los ilimitados misterios que se escondían en sus pintorescas calles adoquinadas. Con el tiempo, la gente del pueblo se acostumbró al derretimiento ocasional del reloj y aceptó su imprevisibilidad, tejiendo cuentos y leyendas que celebraban su singularidad y la sensación de asombro que inspiraba. Emily siguió pintando, capturando el rostro siempre cambiante del reloj con cada nuevo acontecimiento. Las obras de arte evolucionaban junto con la fascinación de la ciudad por su peculiar pieza de relojería, y así, en el corazón de la plaza del pueblo de Brookdale, en medio de las risas de los niños y la charla de los vendedores del mercado, el reloj derretido se erguía como un silencioso testigo del paso del tiempo, un recordatorio de que incluso en los lugares más ordinarios podían desarrollarse misterios extraordinarios que dejaban una marca indeleble en aquellos que se atrevieron a contemplarlos. Historia 29. En el pintoresco pueblo de Briarwood, enclavado entre colinas y rodeado de exuberantes bosques, existía un aire de tranquilidad que ocultaba su rica historia, pero bajo la superficie de este idílico escenario persistían los susurros de un fenómeno peculiar entre la gente del pueblo, un misterio que desafiaba toda explicación y dejaba a muchos asombrados y temor. Todo comenzó con sutiles indicios, tenues rastros de perfume que permanecían en el aire mucho después de que su portador hubiera fallecido, o el persistente aroma del humo de los cigarros que se extendía por las habitaciones vacías, invocando recuerdos de una época pasada. Estos olores fantasmas, como se les llegó a conocer, se habían convertido en parte del folclore de Briarwood, tejiendo un tapiz de intriga y curiosidad que cautivó la imaginación de los residentes, jóvenes y mayores. Entre los intrigados por el misterio estaba Evelyn Carter, una historiadora local apasionada por desentrañar los secretos ocultos en la historia de Briarwood con su fiel diario y una determinación alimentada por la curiosidad. Evelyn se embarcó en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de los olores fantasmas que se habían convertido en un sello distintivo del enigmático encanto de la ciudad, encantador y enigmático.
Su viaje la llevó a través de polvorientos archivos y adictos olvidados, donde examinó viejas fotografías y recortes de periódicos amarillentos que hablaban de los días en que Briarwood prosperaba como un bullicioso centro de comercio y cultura. Fue durante una de esas exploraciones cuando Evelyn se topó con una fotografía, un retrato descolorido de una mujer con rasgos inquietantemente familiares, cuyos rizos oscuros enmarcaban un rostro que parecía brillar con un. Intrigada, Evelyn rastreó los orígenes de la fotografía hasta una antigua mansión situada a las afueras de la ciudad, una majestuosa finca conocida como Hawthorne Manor, que en su día fue residencia de la estimada familia Hawthorne, que había desempeñado un papel fundamental en la historia de Briarwood. Con una mezcla de emoción y temor, Evelyn partió hacia Hawthorne Manor, cuya fachada de piedra erosionada era testimonio de una época pasada de opulencia e intriga. El aire estaba fresco con el aroma de las hojas de otoño cuando se acercó a la gran entrada, donde imponentes columnas flanqueaban las imponentes puertas dobles que se abrieron con un gemido de renuencia. Dentro de la mansión se respiraba un aire de elegancia descolorida. Sus antiguas salas grandes estaban llenas de retratos de generaciones pasadas, muebles cubiertos de sábanas cubiertas de polvo sábanas. Los pasos de Evelyn resonaban en los suelos de mármol mientras se adentraba en el corazón de la mansión Hawthorne. Guiada por un sentido de propósito y los persistentes rastros de perfume que flotaban en el aire como un delicado velo, fue en el salón donde Evelyn escuchó el primer susurro de los secretos de la mansión, un tenue aroma a rosas que envolvió sus sentidos transportándola a una época en la que la risa y la música llenaban estos sagrados salones. Cerró los ojos, dejando que la fragancia la inundara un recuerdo silencioso de la mujer de la fotografía, cuya presencia parecía perdurar en cada rincón de la habitación. Mientras Evelyn profundizaba en la historia de los Hawthorne, descubrió historias de amor y pérdida, de escándalos susurrados a puerta cerrada, y de un romance prohibido que había provocado una disputa entre la familia Hawthorne y sus vecinos, una historia tan antigua como Briarwood en sí, pero envuelta en misterio y medias verdades. Fue durante una noche de luna llena, mientras Evelyn examinaba viejas cartas en la biblioteca de la mansión, cuando experimentó todo el poder del olor fantasma. La habitación estaba bañada por el suave resplandor de la luz de las velas, que proyectaba sombras en las paredes adornadas con estanterías de volúmenes encuadernados en cuero y tonos polvorientos. De repente, el aire alrededor de Evelyn se llenó del inconfundible aroma a humo de cigarro, un rico aroma terroso que parecía materializarse de la nada sorprendida. Pero sin inmutarse, levantó la vista de su lectura. Su corazón se aceleró mientras buscaba la fuente del olor fantasma que la envolvía como un sudario. Y allí, de pie en la esquina tenuemente iluminada de la biblioteca, Evelyn vio a una figura envuelta en sombras. Su forma oscurecida pero inconfundiblemente presente, que exudaba un aura de tranquila intensidad. Su mirada penetrante fijada en Evelyn con una mezcla de curiosidad y anhelo. ¿Quién eres? La voz de Evelyn tembló ligeramente al dirigirse a la aparición. Su mente acelerada con una miríada de emociones y preguntas sin respuesta. La figura permanece en silencio, su presencia, un testimonio silencioso de los misterios que yacen ocultos dentro de los muros de la mansión Hawthorne. Lentamente Evelyn se acercó, sus pasos resonando en la quietud de la noche, mientras extendía una mano vacilante hacia la aparición, y luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura se disipó en el éter dejando a Evelyn sola en la biblioteca, con solo el persistente aroma a humo de cigarro, como evidencia de su presencia en los días siguientes. Evelyn continuó su búsqueda para desentrañar los secretos del autor Manor y los olores fantasmas que la habían guiado en este viaje de descubrimiento. Desenterró cartas y diarios olvidados que hablaban de amores perdidos y sueños incumplidos, reuniendo fragmentos de una historia que ha cautivado a generaciones y trascendido los límites del tiempo a través de su investigación. Evelyn llegó a comprender que los olores fantasmas eran algo más que ecos del pasado. Eran un testimonio del poder perdurable de la memoria y el encanto atemporal de la rica historia de Briarwood. Cada aroma llevaba consigo una historia esperando a ser contada, un recordatorio de que el pasado, por muy lejano que sea, sigue dando forma al presente de maneras tanto profundas como misteriosas. Y mientras Evelyn se encontraba una vez más ante la gran entrada de Hawthorne Manor, con el corazón lleno de gratitud por el viaje que la había llevado hasta allí,
Sabía que los olores fantasmagóricos formarían parte para siempre del tapiz de Briarwood. Un testimonio persistente del espíritu perdurable de una ciudad llena de misterio y encanto. Historia 30. En el corazón de la ciudad, enclavada entre bulliciosos edificios modernos, se encontraba una pintoresca tienda de antigüedades conocida como Reflejos Efímeros. Su propietario, el señor Benjamin Harley, era un hombre estoico, con una pasión por preservar reliquias del pasado. Cada objeto de su colección era un gran espejo ornamentado, una obra maestra de madera dorada y motivos intrincadamente tallados. Su superficie pulida hasta un brillo impecable guardaba un misterio que intrigaba e inquietaba a quienes se atrevían a mirar en sus profundidades. Un testimonio de épocas pasadas, y intrigaba e inquietaba a quienes se atrevían a mirar en sus profundidades. Los rumores susurraban por las laberínticas calles de la ciudad. Cuentos sobre el espejo encantado que reflejaba escenas de diferentes épocas. Curiosos vislumbres de personas que alguna vez lo poseyeron y sus historias no contadas. Algunos afirman haber visto figuras espectrales que se demoraban en el plateado espejo. Abrazar sus rostros que se movían como sombras en la parpadeante luz de las velas luz de una tarde lluviosa. Eleanor Grant, una joven historiadora, con una insaciable curiosidad por lo arcano y lo oscuro, tropezó con efímeros reflejos durante un tranquilo paseo por la ciudad, atraída por un inexplicable poste. Cruzó el umbral y entró en la tienda de antigüedades, donde el aire estaba cargado del aroma de la madera vieja y de antiguos secretos. El espejo, colocado en un lugar destacado contra una pared de ladrillo desgastada, atrajo a Eleanor con su silenciosa atracción. Su superficie brillaba con un brillo hipnótico que reflejaba el tenue resplandor de las lámparas antiguas y el baile de las gotas de lluvia sobre el adoquinado exterior. El señor, un hombre de pocas palabras, pero de aguda observación, saludó a Eleanor con un gesto de reconocimiento. Su penetrante mirada parecía penetrar el velo del tiempo mismo, como si él también comprendiera el enigmático poder del espejo y las historias que guardaba en sus profundidades. El espejo. El señor Hartley habló por fin. Su voz era un susurro que llevaba el peso de los años pasados. En tranquila contemplación, tiene una forma de revelar verdades que a menudo se ocultan a la vista llana, intrigada pero cautelosa. Eleanor se acercó al espejo. Su reflejo se fundía con los tenues contornos de muebles antiguos y reliquias olvidadas que adornaban el interior, mientras estudiaba su superficie impecable. Un destello de movimiento llamó su atención, un sutil cambio en el reflejo del espejo, con una energía palpable, un eco de voces silenciadas durante mucho tiempo y cuentos no contados. Fue durante una de esas visitas cuando Eleanor vislumbró el primer destello de la verdad. La escena se desarrollaba dentro del plácido abrazo plateado del espejo. Vio a una joven con un elegante vestido y el cabello peinado en intrincados rizos, de pie ante el espejo con una mirada de anhelo grabada en sus delicados rostros. La mujer se llamaba Elizabeth Eleanor. Pronto descubrió a una socialité de principios del siglo XX que había frecuentado los grandes salones de baile y las opulentas fincas de la élite de la ciudad. Gracias a una meticulosa investigación en archivos nocturnos, Eleanor reconstruyó la vida de Elizabeth, un torbellino de expectativas sociales, amor no correspondido y sed de libertad, que resonó a través de los anales de la historia. A medida que Eleanor profundizaba en los misterios del espejo, descubrió otros destellos de vidas entrelazadas con su embrujada herencia. Un soldado despidiéndose de su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Su estoica expresión delataba el miedo que atenazaba su corazón. El artista en apuros volcando su alma en una obra maestra que nunca vería la luz del día. Cada reflejo daba testimonio de los triunfos y tribulaciones de aquellos que una vez fueron dueños del espejo. Un caleidoscopio de emociones humanas y resiliencia. Sin embargo, en medio de las revelaciones del espejo, Eleanor percibió una corriente subterránea más oscura, una presencia que acechaba en las sombras. Su intención estaba velada en el misterio. Buscó el consejo del señor Harley, cuya actitud firme revelaba una profunda reverencia por las fuerzas sobrenaturales que ataban los tesoros de la tienda de antigüedades. El espejo es un conducto. El señor Harley explicó una noche con la mirada fija en la superficie brillante del espejo, que guarda recuerdos secos de vidas vividas y sueños incumplidos. Pero cuidado, porque no todos los que buscan su verdad están preparados para las revelaciones.
que puede desvelar impertérrita ante las advertencias Elanar, continuó su búsqueda para desentrañar el enigma de los espejos. Con cada reflejo que parpadeaba en sus profundidades, sentía un vínculo, una humanidad compartida, que trascendía los límites del tiempo y el espacio, y a medida que desenterraba las historias de aquellos que habían contemplado la inquietante mirada del espejo, Elanar se vio inexorablemente atraída a su mundo, un mundo donde el pasado y el presente se entrelazaban en un tapiz de momentos fugaces y verdades eternas, verdades en una noche de luna llena, cuando la ciudad se bañaba en el suave resplandor de las farolas y el eco de risas lejanas. Eleanor se paró ante el espejo una vez más. Su superficie brillaba con una luz etérea que proyectaba un reflejo que desdibujaba las líneas entre la realidad y la ilusión. En ese momento, Eleanor comprendió el don del espejo, un testimonio de la resistencia del espíritu humano y del poder perdurable de las historias que trascienden generaciones. Mientras contemplaba sus profundidades, susurró un voto silencioso para honrar las vidas que habían tocado la suya a través de los reflejos encantados del espejo, y para preservar sus historias no contadas, para que las generaciones futuras las descubran y atesoren.